Mi hija pensó que yo no la había visto, que mis ojos cansados ya no notaban los detalles que mis manos temblorosas no podían defenderme. Pero la vi verter algo en mi sopa con una calma que no era humana. Un polvo fino casi invisible que se disolvió en segundos mientras sonreía como si nada. Y cuando ella se dio la vuelta para buscar el pan, yo hice lo impensable, cambié los platos. Desde entonces nada volvió a ser igual. Lo que pasó después te helará la sangre. La noche en que todo empezó, olía a caldo de pollo y a nostalgia. La cocina pequeña pero limpia estaba iluminada por una lámpara amarillenta que colgaba del techo. Las sombras bailaban en las paredes y el reloj del comedor marcaba con paciencia el paso de cada segundo. Doña Carmen, me decían en el barrio con ese respeto cálido que solo los vecinos viejos conservan. Viuda hacía 15 años, había aprendido a sobrevivir con poco, su casa modesta, sus rosarios y la compañía esporádica de su hija Teresa. Esa noche, Teresa había llegado sin aviso. Traía el cabello desordenado y el rostro maquillado deprisa. «Mamá, te traje pan y pollo. Hoy cocino yo», dijo con una sonrisa tan dulce que dolía. Yo la miré sin decir palabra. Algo en su tono me pareció extraño, como si quisiera convencerme de algo más que de su cariño. «Está bien, mija, pero no le pongas mucho chile, ya sabes que mi estómago no es el mismo». Ella soltó una risita nerviosa y se volvió hacia la estufa. Mientras removía la sopa, vi sus manos moverse con cuidado exagerado, como si escondieran un secreto. El vapor empañó los cristales de la ventana. Afuera, los perros ladraban a lo lejos, y una radio vieja en la casa vecina sonaba con una ranchera melancólica. Entonces ocurrió. Un reflejo en la puerta del horno me mostró algo que el corazón no quiso creer. Teresa sacó un pequeño frasquito del bolsillo y vertió su contenido en mi plato. El sonido del polvo al caer fue casi imperceptible, pero suficiente para que el alma se me helara. Sentí cómo el aire se espesaba, cómo el tiempo se volvía pesado. «¿Todo bien, mamá?», preguntó volviéndose hacia mí con una sonrisa. «Sí, todo bien», respondí, obligando a mis labios a moverse. Cuando dejó el plato frente a mí, sentí el aroma del caldo mezclado con algo que no supe nombrar. «Voy por el bolillo», dijo y desapareció en la despensa. Mi cuerpo se movió solo. Con una calma que no era mía, tomé su plato y lo cambié con el mío. Mis manos no temblaron. Había pasado una vida entera cuidando a otros, limpiando heridas, soportando pérdidas. Pero esa noche me cuidé a mí misma. Cuando Teresa volvió, me miró con ternura. «Aquí está el pan, mamá. Prueba, te va a gustar». «Gracias, hija». Tomé la cuchara, fingiendo una serenidad que no tenía. El caldo estaba tibio, fragante, pero cada trago me sabía a traición. Ella también comió, o al menos eso parecía. Hablamos poco, de cosas triviales, el precio del gas, la vecina enferma, el clima. Pero en su voz había algo hueco, forzado, una risa sin brillo. Cuando terminó, dejó la cuchara y suspiró. «Voy a descansar un poco. Sí, mañana te llevo al mercado». «Claro, mija», respondí. La vi subir las escaleras con paso vacilante. Un ruido seco resonó minutos después, la puerta de su habitación cerrándose. Yo me quedé en la mesa, mirando los platos vacíos. La vela del altar parpadeó y el rostro de la Virgen de Guadalupe pareció mirarme con compasión. «Virgencita, si esto es una prueba, dame fuerza», susurré. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría, metódica. Había algo oscuro en mi hija, algo que no entendía. ¿Qué la había llevado hasta eso? ¿Qué clase de desesperación podía torcer tanto el amor de una hija? Las preguntas se mezclaban con los ruidos de la casa, el crujido de las tablas, el viento colándose por la ventana,
el sonido lejano de un camión de tamales. Tomé su plato, lo olí. Nada fuera de lo común, pero mi instinto decía otra cosa. Llevé los platos al fregadero y los lavé con una lentitud casi ritual. El agua tibia corría sobre mis manos, llevándose algo más que restos de sopa, se llevaba una parte de mi inocencia. Esa noche no dormí. Sentada junto a la ventana, vi pasar las horas. A medianoche escuché un gemido desde el cuarto de Teresa. No grité, no subí, me limité a rezar. A las 3 el silencio fue total. Ni los grillos se atrevían a cantar. Me quedé ahí con el rosario entre los dedos, mirando la sombra de la casa que construimos juntas. Pensé en los años de sacrificio, en las noches sin sueño, en los días de hambre que compartimos. Pensé en el padre de Teresa, en cómo se fue demasiado pronto. Pensé en lo que había hecho esa niña que nació de mi cuerpo y sentí una mezcla imposible de dolor, rabia y compasión. ¿Por qué, Teresa?, murmuré. ¿Por qué, mija? No tuve respuesta. Solo el eco del reloj, marcando el paso del tiempo, como si cada tic fuera un recordatorio de que el amor, cuando se pudre, se convierte en veneno. Y sin embargo, mientras el amanecer teñía el cielo de un azul pálido, juré una cosa: descubriría la verdad. No importaba lo que costara. La sopa se había enfriado, pero la historia apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, de esos que pesan más que cualquier grito. El sol entraba débil por las cortinas de encaje, dibujando formas en el suelo de mosaico. En el aire flotaba el olor del caldo recalentado, un aroma que normalmente me habría hecho sonreír, pero que ahora me revolvía el estómago. Teresa aún dormía. Su habitación al final del pasillo estaba en penumbra, o al menos eso pensé hasta escuchar un gemido. Su voz sonó débil, como la de una niña enferma. Teresa, pregunté desde la puerta sin entrar. Estoy bien, mamá, respondió. Solo fue algo que comí. Sus palabras me taladraron el pecho. Algo que comí. No supe si reír o llorar. Bajé a la cocina despacio. Me temblaban las piernas, pero el alma curiosamente estaba firme. Puse a calentar agua para café y mientras el líquido borboteaba, recordé otras mañanas parecidas cuando ella era pequeña. Se sentaba a la mesa, aún con su uniforme de escuela, y me pedía más azúcar. Mamá, poquito más. En aquel entonces mi vida giraba en torno a su risa. No había tiempo para sospechas ni secretos, solo la lucha diaria por sacar adelante a una niña sin padre. Pero el tiempo cambia a la gente. Y la necesidad puede volver el corazón piedra. Mientras revolvía el café, escuché pasos en la escalera. Teresa bajó con el rostro pálido, los ojos hinchados. Aún así, me regaló una sonrisa débil. ¿Dormiste bien, mamá?, preguntó. Dormí lo necesario, contesté sin apartar la mirada del pocillo. Se sentó frente a mí. Su manera de observarme me hizo recordar a los gatos, silenciosa, atenta, midiendo cada reacción. «¿Te hice daño, verdad?», murmuró de pronto. «¿Por qué dices eso? Porque me ves distinto», dijo y clavó la mirada en el mantel. Quise decirle la verdad, confesarle que lo sabía todo, que la había visto. Pero algo me detuvo. No era miedo, era algo más profundo, quería entender. «Solo estoy preocupada, mija. Te noto extraña últimamente. No es nada. Es que la vida no siempre sale como una espera». Sus palabras se quebraron en el aire, y en ese silencio incómodo escuché el reloj del comedor marcar los segundos como golpes en la conciencia. Pasaron los días y el ambiente en la casa se volvió denso y respirable. Teresa hablaba poco, comía menos y pasaba largas horas en el patio mirando su teléfono.
A veces reía sola, otras veces lloraba. Yo fingía no notar nada, pero lo observaba todo, cada detalle, cada mirada que desviaba cada mensaje que recibía y respondía con manos temblorosas. Una tarde la vi salir apurada con un hombre que la esperaba en un coche gris. No era del barrio. No saludó, solo bajó el vidrio para decir: «No tardo, mamá, es trabajo». Trabajo, palabra grande pero vacía. Nunca la vi regresar antes de la medianoche. Esa noche, mientras yo rezaba el rosario, escuché la puerta principal abrirse despacio. Fingí dormir, pero oí claramente dos voces, la de mi hija y la del hombre. «Te dije que lo haría, pero me da miedo». «No tienes opción, Teresa», dijo él con tono duro. «Si no lo haces, estamos perdidos». El corazón me dio un vuelco. No pude moverme. Solo escuché el eco de sus pasos alejándose hacia la cocina. Luego silencio. A la mañana siguiente, doña Lupita, mi vecina de toda la vida, tocó a mi puerta. «Comadre, ¿todo bien?», me preguntó con esa mirada que no necesita palabras. «Sí, Lupita, gracias. Solo un poco cansada. Anoche vi luces hasta tarde. Y ese hombre, ¿quién era un amigo de Teresa?», mentí bajando la voz. Lupita me miró con compasión. «Cuídese, comadre. A veces los hijos traen problemas que uno ni sospecha». Sus palabras me dolieron más que si me hubiera gritado. Cuando Teresa volvió esa tarde, traía la mirada perdida y una sonrisa forzada. «Te traje pan dulce», dijo dejando una bolsa en la mesa. «Gracias. Voy a preparar algo rico esta noche, para las 2». Su tono amable me heló la sangre. Otra vez la cena, otra vez el papel de hija atenta. Durante todo el día la observé moverse por la casa, limpiar, ordenar, cantar suavemente. Una puesta en escena perfecta. Pero sus ojos ya no eran los de mi hija. A las 7 encendió la estufa. «Hoy te haré tu sopa favorita, mamá. Caldito con fideos». El olor llenó la casa. Por un momento casi me permití olvidar el miedo, pero entonces la vi otra vez, el mismo movimiento, la misma mano que saca algo del bolsillo. Un pequeño frasquito, un polvito blanco disolviéndose en el vapor. El tiempo se detuvo. Sentí el sudor correr por mi espalda. «Dios mío, no puede ser», otra vez pensé. «¿Qué haces, Teresa?», pregunté con la voz más suave que pude. Ella se sobresaltó, casi dejó caer la cuchara. «Nada, mamá, solo estoy sazonando». Con un frasco sin etiqueta, le dije. Sus ojos se abrieron como platos. Luego sonrió. «Es una mezcla nueva, me la recomendaron». Para el sabor. Quise creerle, pero la mentira tenía el olor agrio del miedo. Cuando sirvió los platos, me miró directo a los ojos. «Prueba a ver qué te parece». Yo respiré hondo. Todo en mí gritaba que no debía hacerlo, pero no quería mostrar que sabía, no aún. Tomé la cuchara y la acerqué a mis labios. Luego la dejé caer. Olvidé mi rebozo, dije levantándome despacio. Ella se volvió hacia la alacena y en ese instante lo hice otra vez. Cambié los platos, sin titubear. El aire se volvió denso, casi eléctrico. Cada segundo parecía eterno. Teresa se sentó frente a mí, con una sonrisa extraña. «Anda, mamá, come». Pero fui yo quien la miró comer, lentamente. Cada sorbo, cada trago, como si el destino se sirviera en esa mesa. No dije una palabra, ni cuando terminó, ni cuando se levantó con una mano en el estómago, murmurando algo sobre sentirse rara. Solo recé, lento en silencio, mientras el reloj marcaba las 9:30. Y fue entonces cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Una notificación iluminó la pantalla. ¿Todo salió bien? El alma se me vino al suelo.
No respondí, no grité, no hice nada. Solo apagué las luces, me senté en la oscuridad y esperé al amanecer. Porque sabía que esa sombra que había entrado a mi cocina no era solo mi hija, era algo peor. La tercera noche entendí que el silencio también puede morder. No era el de una casa en paz, sino el de un animal que acecha. La lámpara del comedor derramaba un amarillo cansado sobre la mesa. El mantel tenía pequeñas flores azules y una mancha de café que nunca salió del todo. Afuera, un vendedor gritó tamales oaxaqueños y su voz pareció perderse entre los cables del poste. Todo era costumbre, menos mi propia respiración que venía cortada como si el aire pasara por una rendija. Teresa se movía con una precisión que no era suya, demasiado orden en quien siempre había sido torbellino. Me pidió que me sentara, que descansara las rodillas, que dejara que ella consintiera a su mamá. Yo asentí. Mis manos sobre el regazo apretaron el rosario hasta que las cuentas me marcaron la piel. Voy a la despensa por bolillo, dijo con esa sonrisa que no le tocaba los ojos. La vi alejarse. El pasillo a la despensa tiene un pequeño tramo de azulejos verdes que chillan cuando uno pisa. Los talones de mi hija resonaron 3 veces. 1, 2, 3. Y entonces, como si alguna fuerza vieja y cansada me hubiese levantado desde dentro, me puse de pie. Los 2 platos estaban humeando. En el de la derecha, un remolino de fideos formaba una espiral. En el de la izquierda, el caldo reposaba quieto, casi solemne. Yo sabía cuál era el mío. Yo sabía cuál había sido tocado por ese gesto que vi reflejado esa sombra de frasquito que me despojó de ilusiones. No pensé. Mis dedos que han lavado pisos, que han bordado para juntar monedas, que han curado raspaduras de la Teresa niña, se cerraron sobre los bordes de cerámica. Deslicé el de la derecha hacia mi lugar y puse el otro donde solía sentarse ella. El movimiento fue suave sin chocar. El vapor me humedeció la cara como un aliento. 1 segundo, 2, 3. Mis manos volvieron al regazo cuando sus pasos regresaron por el pasillo. Aquí está, dijo, y dejó el pan en la mesa. Partió uno con los dedos como cuando era chiquita y no alcanzaba el cuchillo. La miga cayó en 2 mitades desparejas. Yo miré esas migas como quien mira una señal. Nos sentamos. El reloj empezó a marcarme tiempos dentro del pecho. ¡Tic! Primera cucharada para ella. ¡Tac! Yo soplé la mía, pero no la llevé a la boca. ¿Te sabe rico?, pregunté, con una calma que no reconozco de mí. Sí, mamá, dijo. Suavecito como te gusta. La cucharita chocó con el borde del plato. Ese tintineo me atravesó entera. No dije nada. Ella siguió comiendo y yo fingí mover la mía. El caldo olía a pollo a hierbitas de siempre a casa. Pero también olía a lo que ya no se nombra, cuando una sospecha lo contamina todo. ¿Te acuerdas, Teresa, cuando hacíamos sopa de letras y tú solo buscabas la T? Quise llevarla a un lugar que nos quedara vivo. Sí, contestó, bajando la vista. Y tú decías que la T era terquedad y ternura. Sonreí con un dolor que no se ve. En su cara se encendió una chispa breve, como un fósforo que se apaga entre los dedos. Siguió comiendo. Tomó agua. Se limpió la comisura con la servilleta. El teléfono sobre el aparador vibró. Una luz blanca manchó la pared. Teresa lo ignoró con un gesto torpe, como si la pantalla la quemara. No contestes, dije sin mirarla. Aquí nadie te corre. La frase cayó pesada. Ella asintió. Otra cucharada. El vapor empañó sus pestañas. Me fijé en sus manos. El pulgar tiene una cicatriz de infancia de cuando se cayó de la bici
y yo la curé cantándole una canción tonta para que no llorara. Esa mano ahora sostenía mi destino como si fuera una taza de té. «Mamá», susurró, «¿puedo preguntarte algo?», pregunta mi hija. Si yo cometiera un error grande, ¿me perdonarías?» La palabra error se me clavó en la clavícula. Respiré hondo por la nariz. Sentí el olor a cilantro, a pan caliente anoche. «Los errores tienen pies», dije despacio. «Caminan hacia nosotros o se alejan según lo que hagamos después». Ella tragó saliva. Miró el plato, miró mis manos. Su pecho subía y bajaba con un ritmo inquieto, como si su propio cuerpo le recordara algo que quería callar. Un trueno lejano anunció una lluvia que nunca cayó. La cocina, esa cueva, donde tantas veces nos refugiamos, se volvió estrecha. Pensé, si hablo ahora la pierdo. Si no hablo también. Tomé una cucharada, la llevé a la boca y la dejé ahí tibia, como quien se aferra a una última mentira. Luego la regresé al plato. «Está bien de sal», dije, y ella asintió con una rapidez culpable. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo tomó. Lo miró de reojo, apretó los labios y lo dejó boca abajo. «Es de trabajo», mintió. «Trabajo a las 9 de la noche», respondí. «Qué modernos». Nos reímos, pero el sonido salió hueco como una lata vacía. Pasaron 10 minutos, o 20. En la pared, la sombra de su cabeza se encogía y se alargaba con el vaivén de la lámpara. Yo escuchaba dentro de mí una voz vieja, la de mi madre, que decía, ojo de agua, «Carmen, si no cuidas lo que bebes, te enfermas». Y otra voz, la mía, contestaba, «No es el agua, madre, es la fuente». Teresa dejó la cuchara. La sostuvo en el aire un instante, como si la duda pesara más que el metal. «No me siento bien», murmuró. «Tómate un respiro. Abre la ventana». Se levantó. Dio 2 pasos. Se apoyó en el lavabo. El grifo lloró unas gotas. Yo me quedé sentada derecha como cuando una está en misa y el padre levanta la hostia, rezando sin muecas. «Teresa», llamé desde la mesa, «¿qué pusiste en mi sopa?» Ella se quedó quieta. Las gotas del grifo siguieron cayendo tercas. No volteó. «No digas tonterías», mamá respondió. «Eres muy desconfiada». «No lo era», dije. «Hasta que aprendí». Volvió despacio. Se sentó. Llevó las manos al regazo como yo. Nos quedamos así, espejo contra espejo, sin atrevernos a romper la imagen. Entonces, como quien abre una compuerta por dentro, sentí el cansancio de los años, el trabajo en casas ajenas, el duelo de mi marido, los viajes en camión con Teresa, dormida en mi hombro, las fiestas sin regalos, pero con pastel de cajita. Todo ese vivir apilado en mi pecho me dio un valor quieto. «Yo te vi, mija», dije bajo. «No sé qué era ni quiero detalles, pero te vi». Ella me miró como si yo acabara de apagar el sol. La boca se le abrió un poco, los ojos buscaron una salida que no había en ninguna pared. «No», empezó. «Sí la corté. Te vi». El teléfono vibró de nuevo. Lo tomó con rabia. Escribió algo con los dedos crispados y lo volvió a dejar. «¿Qué quieres que diga?», escupió. «Que estoy desesperada, que me equivoqué de gente, de promesas de camino, lo sé, pero no me mires como si ya no fuera tu hija». Quise tocar su mano. No lo hice. Mi hija, una madre, ve incluso con los ojos cerrados. Y yo estoy viendo algo que me parte. Se quedó muy quieta. Luego, despacio, empujó su plato hacia el centro. El caldo tembló un poco, como si también tuviera miedo. «No puedo más», susurró. «Yo...». Golpearon la puerta. Un toc-toc firme que llegó desde la calle como una sentencia. Las dos nos quedamos congeladas. Nadie llama a esas horas,
si viene con buenas noticias. No abras, dije. Es tarde, ya deben estar yéndose, mintió, y su mentira se quedó flotando como una mosca. El golpe se repitió más fuerte. El corazón me subió a la garganta. Miré la imagen de la guadalupana. Le pedí fuerza sin palabras. Me levanté. Caminé hasta el recibidor. ¿Quiénes? Pregunté. Una voz de hombre educada de más buenas noches, doña Carmen. Venimos a hablar con Teresa. Es rápido. Volví a la cocina. Teresa estaba blanca como la harina. No les abras, le dije. Nadie honesto necesita nocturnidad. Ella apretó los dientes. Se llevó las manos a la cabeza. Mamá, ya no sé cómo salir. Y entendí que el intercambio no había sido solo de platos. Algo dentro de mí también cambió de lugar. La pena se volvió decisión. Tomé el teléfono. Escribí un número que no marcaba desde hacía años. No voy a decir cuál. Solo sé que la voz que contestó dijo buenas noches con profesionalidad y yo por primera vez en mucho tiempo me sentí menos sola. Teresa, dije, y mi voz sonó firme, como si llevara placa. Si abres esa puerta, no podrás cerrarla igual. Si te quedas, quizá todavía tengamos arreglo. Ella me miró. Entre nosotras, el vapor de la sopa dibujó un velo delgado. Dijo apenas, tengo miedo. Yo también respondí. Pero el miedo no nos va a cocinar la cena de mañana. El golpe en la puerta se hizo insistente. Un perro ladró en la cuadra. En el reloj, las manecillas se apretaron contra el 10. Sentí que todo el barrio contenía el aliento. ¿Qué vas a hacer, mija?, pregunté. Ella miró su plato, luego el mío y después la puerta. Tragó saliva. Las palabras le salieron partidas. No terminó, porque la perilla empezó a girar desde afuera. Y entonces supe que el verdadero intercambio estaba por suceder, el de una vida en sombras por otra en claridad, aunque doliera como arrancarse un clavo incrustado. Yo ya había elegido, ella todavía no. El amanecer llegó con una claridad cruel. Los primeros rayos se colaban por la ventana de la cocina, rebotando en los platos sucios de la noche anterior. Todo olía a humedad, a miedo y a silencio. Teresa no había dormido. Yo tampoco. Pasamos la madrugada, escuchando cómo el reloj marcaba la hora que no queríamos ver llegar. Cuando por fin el sol trepó por los tejados, ella bajó las escaleras con el rostro pálido, los ojos hinchados, el cabello deshecho. Aún así, intentó sonreír. «Buenos días, mamá», murmuró como si con eso pudiera borrarlo de anoche. «Buenos serán», le respondí, sirviendo café sin azúcar. Si es que todavía hay algo que pueda llamarse bueno. No contestó. Se sentó frente a mí y sostuvo la taza con ambas manos. Temblaba un poco. En la esquina de la mesa había un hilo de luz que caía directo sobre ella como si el cielo la señalara. Durante varios minutos no dijimos nada. Solo el sonido de la cuchara golpeando la taza. Hasta que por fin lo solté. «Mija, dime la verdad». Ella levantó la vista. Por un momento pareció no entender. Luego, como quien reconoce una palabra prohibida, se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Verdad de que de todo le dije? De esa gente que viene a buscarte, de ese teléfono que no deja de vibrar, de lo que pusiste en mi sopa». El aire se cortó. Si hubiera tirado un alfiler, habría sonado como trueno. «No te inventes cosas, mamá», dijo ella intentando sonar firme. «Yo solo quería cocinarte». «No mientas», le interrumpí. «Te vi. No me hables como si estuviera loca». Golpeó la mesa con la mano abierta. «Ya basta. Siempre lo mismo. Controlas todo, no confías en nadie». Su voz se quebró en la última palabra. Me miró con rabia y culpa,
mezcladas una tormenta detrás de sus pupilas. —¿Qué te pasa, Teresa? —pregunté bajando el tono. —¿En qué te has metido? —En nada, mamá. —Bueno, sí, en algo, pero no como piensas. Suspiré. —Entonces explícame. Se tapó la cara con las manos. Cuando habló otra vez, su voz era la de una niña perdida. —Debo dinero, mamá. —Mucho. No a un banco, a gente mala. Me dijeron que si no pagaba, se quedarían con la casa. Solo necesitaban que firmaras unos papeles, pero sabían que nunca lo harías. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Y por eso pensaste en hacerme daño? No, mamá, no era así, negó entre sollozos. Solo querían que te sintieras mal un tiempo, que te llevaran al hospital. Mientras tanto, firmarías los papeles y todo se arreglaría. Yo no sabía. Me quedé mirándola. La niña que un día me pidió ayuda para aprender a escribir su nombre estaba ahora delante de mí, diciendo eso con los labios temblorosos. —¿Y creíste que el dolor se arregla con más dolor? —pregunté. —Tenía miedo —respondió. —Yo también lo tengo, hija —dije—, pero el miedo no justifica traicionar a quien te dio la vida. Nos quedamos calladas. El reloj del comedor siguió marcando los segundos como un látigo. Afuera pasó un camión de basura y el pregón del recolector rompió el silencio con una ironía cruel. —Lo que ya no sirve, sáquelo ya. Teresa se levantó, dio 2 pasos y apoyó las manos en el fregadero. No sé cómo llegué a esto, mamá. Primero fueron favores, luego amenazas. Me prometieron un trabajo. Después querían la escritura de la casa. Si no lo hacía, me iban a... Cayó tragando saliva. No sé qué hacer. Fui hasta ella. No la abracé. No todavía. Solo me quedé a su lado. Lo primero le dije es que vas a dejar de hablar con esa gente. No puedo. Sí puedes, porque si no lo haré yo. Se giró con miedo. ¿Qué vas a hacer lo que debía hacer hace tiempo? Protegernos. En ese instante, su teléfono vibró otra vez. Lo tomó con manos temblorosas y leyó el mensaje en voz baja. No hables. No llames a nadie. Nos vemos hoy. El color se le fue del rostro. Van a venir, mamá. Entonces que vengan, respondí, y mi voz no era la de una mujer débil, era la de una madre herida dispuesta a defender lo suyo. Ella se echó a llorar. No quiero que te pase nada por mi culpa. Ya me pasó, Teresa, le dije. Pero lo que importa ahora es que no pase a otros. Me di la vuelta y tomé mi bolso. Guardé dentro mis papeles, mis llaves, el rosario. Cada movimiento fue una oración silenciosa. ¿A dónde vas?, preguntó ella. A pedir ayuda. ¿A dónde se debe pedir? No, por favor. Si ellos se enteran... Su voz se rompió. Si ellos se enteran, tendrán que enfrentarse con la verdad. Y créeme, hija, la verdad pesa más que cualquier amenaza. El teléfono vibró otra vez. Esta vez lo tomé yo. El número no tenía nombre, solo un texto nuevo. No se te ocurra abrir la boca. Apagué el aparato y lo metí en el cajón. Ya no más mentiras, dije. Vamos a salir de esta, pero no a su manera. Ella me miró como si estuviera viendo a otra mujer, a una que había olvidado que existía. ¿No tienes miedo?, preguntó. Claro que tengo, respondí. Pero el miedo también se puede usar. Es como el fuego. Si sabes manejarlo, te da luz. Si no, te quema. Nos quedamos ahí, una frente a la otra, con el sol llenando la cocina de un calor extraño, mezcla de esperanza y cansancio. Mamá susurró. Teresa, ¿me vas a perdonar? No hoy, dije, pero tampoco te voy a abandonar. Y con eso se echó a llorar otra vez más fuerte. Mientras tanto, desde la calle, un coche gris se detuvo frente a la casa. 2 hombres bajaron, uno de ellos con una carpeta bajo el brazo. Golpearon la puerta 3 veces igual que la noche anterior.
¿Qué hacemos?, dijo Teresa paralizada. Nada respondí. Esta vez no abrimos. Nos quedamos quietas respirando despacio. Escuchamos cómo los pasos se alejaban, cómo el motor se encendía. Cuando el ruido se perdió, me senté y la miré a los ojos. Esto no ha terminado, hija, le dije. Pero ahora por fin empezó la verdad. La mañana siguiente olía a tierra mojada. Había llovido poco antes del amanecer y el aire traía ese aroma limpio que engaña al alma, haciéndola creer que todo puede empezar de nuevo. Pero en mi pecho, la tormenta apenas se estaba formando. Teresa se despertó tarde con los ojos hundidos. No dijo palabra. Caminó hacia la cocina, se sirvió café y se quedó mirando por la ventana como si allá afuera hubiera una respuesta. Yo la observaba desde la mesa en silencio. Sabía que si hablaba demasiado pronto, ella se rompería, pero también sabía que si callaba un día más, todo se perdería. Así que esperé. A las 9 el teléfono fijo sonó. Nadie usa ese teléfono desde hace años. Bueno, contesté. Una voz de mujer firme y amable respondió: Doña Carmen soy, la licenciada Ana Rivera, abogada comunitaria. Me dijeron en la parroquia que necesitaba hablar conmigo. Era cierto. La noche anterior, después de todo, le había dejado un mensaje. Sí, licenciada, gracias por llamar. Mi voz sonaba más segura de lo que sentía. ¿Podemos vernos hoy mismo? Hay situaciones que no conviene dejar pasar. Claro, a las 11 estaré ahí. Colgué. Teresa me miró desde el otro lado de la cocina con miedo en los ojos. ¿Qué hiciste, mamá? Lo que debía. Buscar ayuda. No entiendes, dijo con un hilo de voz. Esa gente no perdona. Y Dios sí, respondí, pero también manda leyes para protegernos. No replicó. Se abrazó a sí misma como si tuviera frío. Yo tomé mi bolso y el rosario ese, que ya se había vuelto una extensión de mi mano. Voy contigo, dijo. No, mija, esta parte la haré sola. Su silencio fue más pesado que cualquier grito. El despacho de la abogada Ana quedaba a unas cuadras de la iglesia, pequeño con paredes color crema y una cruz de madera sobre el escritorio. El lugar olía a papel y café recalentado. Ana, una mujer de unos 40, me escuchó sin interrumpirme. Tomaba notas mientras yo contaba todo la sopa, los hombres, las amenazas. Cada palabra era una piedra que salía de mi pecho. Cuando terminé, ella respiró hondo. Doña Carmen, lo que está viviendo es grave, pero hizo bien en venir. Podemos levantar una denuncia formal en el Ministerio Público, y si ellos vienen a buscarme, habrá medidas de protección, aseguró. También podemos solicitar un peritaje médico solo por precaución. No está sola. Esa frase, no está sola, me hizo llorar por primera vez en días. ¿Y su hija? Copera preguntó con cautela. Está asustada, pero sí hablará. Perfecto, no la juzgue. A veces la desesperación empuja a la gente a decisiones terribles. Asentí, lo sabía demasiado bien. Salí del despacho con un papel en la mano, la copia de la denuncia. No era una solución, pero sí un principio. En la esquina, doña Lupita, mi vecina, me vio y se acercó. ¿A dónde fuiste, comadre? ¿Hacer lo correcto, Lupita? ¿Por Teresa? Por las dos, respondí. Ella me abrazó fuerte. Dios te acompañe, Carmencita. Eres valiente. Esa noche, el ambiente en casa era distinto. El aire parecía más denso, pero también más limpio, como si la verdad hubiera abierto una ventana. Teresa no hablaba. Me ayudó a preparar arroz y frijoles y apenas cruzamos miradas. Cuando nos sentamos a cenar, la miré con suavidad. Fui con la abogada, le dije, ya hay una denuncia. Ella se tensó. Nos van a matar, mamá, no hija. Nos van a escuchar. Es diferente. Se echó a llorar.
Yo no quise que esto llegara tan lejos. Solo quería ayudarte. Ayudarme no era vender la casa ni ponerme en peligro. Lo sé, susurró. Ya no sé en qué momento perdí el control. Le tomé la mano. A veces uno cree que la salida está en la oscuridad, pero no, mija. Es solo el principio del abismo. Nos quedamos así mano con mano sin decir nada. A la mañana siguiente, la licenciada Ana vino a la casa con una oficial. Traían formularios, preguntas, protocolos. Teresa respondió todo con voz baja, los ojos clavados en el suelo. La oficial era una mujer joven, de mirada cansada pero amable. Vamos a dejar constancia de todo, dijo. Si vuelven a molestarla, llámenos. Antes de irse, la abogada me miró a los ojos. No se encierre, doña Carmen. Manténgase cerca de sus vecinos. Es su mejor defensa. Asentí. Cuando cerré la puerta, el corazón me golpeaba el pecho. Había hecho lo correcto, pero sabía que eso también traería consecuencias. Esa tarde, doña Lupita vino con pan recién hecho. Comadre, en el barrio se rumora que andan preguntando por Teresa. Ya lo sé, respondí, pero ahora no estamos solas. Ten cuidado, me advirtió. Esos tipos no son de palabras. Lo sé, pero el miedo también se cansa de ser miedo. Lupita me miró y asintió dejando el pan en la mesa. Te admiro, Carmen. Pocas tienen tu fuerza. Sonreí apenas. La fuerza no se elige, comadre. Te llega cuando ya no tienes otra opción. Esa noche, mientras rezaba, escuché el sonido de un coche detenerse afuera. Las luces se filtraron por las cortinas. Teresa, que estaba en su cuarto, bajó corriendo. «Mamá, están aquí». El corazón me dio un vuelco. Me acerqué a la ventana con cuidado. 2 hombres estaban en la acera fumando. Uno de ellos sostenía una carpeta. «No abras», le dije en voz baja. «Pero si no lo hago, pensarán que estamos escondiendo algo. Y si lo haces, ya no tendremos a dónde escondernos». Los hombres esperaron unos minutos, murmurando entre ellos. Luego subieron al coche y se fueron. El sonido del motor alejándose fue como un suspiro. «Nos están vigilando», dijo Teresa temblando. «Sí», respondí. «Pero ahora ellos también están en la mira». Al día siguiente, la abogada me llamó. «Recibimos la denuncia», dijo. «La investigación comenzó. Le avisaremos si la policía necesita hablar con usted o su hija. Gracias, licenciada». Colgué y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire no me quemaba los pulmones. Teresa me miró desde la puerta. «¿Y ahora qué hacemos, mamá?» «Vivimos, pero sin mentiras. Y si vuelven, entonces los enfrentaremos con la verdad. No hay arma más fuerte». Me acerqué a la ventana. Afuera, los niños jugaban y el cielo se teñía de naranja. Parecía un cuadro que alguien hubiera pintado solo para recordarme que todavía existía la vida. Esa noche dormí con la puerta de mi cuarto entreabierta. No por miedo, sino por costumbre. El reloj siguió marcando su tic-tac, pero esta vez sonaba distinto, como si cada golpe fuera un latido de esperanza. Sabía que lo peor aún no terminaba, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía lista. La denuncia no era solo un papel, era una promesa que ninguna madre volvería a callar por miedo a perder a su hija. Esa tarde el cielo se puso gris como metal. Había viento de ese que huele a polvo y presagio. En el barrio los perros ladraban sin motivo y cada ruido me hacía mirar hacia la puerta. Sabía que algo iba a pasar. Lo sentía en los huesos, igual que se siente una tormenta antes de que caiga la primera gota. Teresa estaba en la sala, mirando su celular con las manos temblorosas. No había comido en todo el día. Su rostro se veía agotado, pero sus ojos tenían una claridad nueva, como si por fin entendiera la magnitud del desastre.
¿Siguen escribiéndote?, pregunté. Sí. Dicen que van a venir esta noche, que si no firmo los papeles van a entrar. Pues que lo intenten, respondí cruzando los brazos. Ya no estamos solas. En ese momento mi teléfono sonó. Era la licenciada Ana. Doña Carmen, acabamos de recibir información. Puede que intenten acercarse de nuevo. No abra la puerta bajo ninguna circunstancia. Si sucede algo, llame al 911 y diga el número del expediente. Ya tienen su dirección. Asentí, aunque ella no podía verme. Gracias, licenciada. Estoy preparada. Colgué y miré a Teresa. Escuchaste. Esta vez no habrá miedo solo, ¿verdad? Ella se llevó las manos al rostro. No quiero que te pase nada por mí, mamá. Ya me pasó, mija, dije con calma. Me doliste, pero sigo viva. Ahora lo que quiero es que también tú sigas viva, pero limpia. A las 9 de la noche, un coche gris se detuvo frente a la casa. Las luces iluminaron las paredes como cuchillos. Teresa se puso de pie petrificada. Yo respiré hondo, tomé el rosario y lo envolví entre los dedos. Quédate aquí, le ordené, no te muevas. 3 golpes en la puerta, pausados seguros. Buenas noches, doña Carmen, dijo una voz masculina. Venimos a hablar con su hija. Es asunto urgente. No tengo nada que hablar con ustedes, respondí. Solo queremos resolver esto sin problemas, insistió el hombre. Firme los documentos y todos saldremos ganando. ¿Ganar qué?, pregunté. Mi casa, mi hija, mi paz. Eso ya lo perdí, señor. Hubo silencio. Luego un tono más frío. Si no abre, lo lamentará. Ya lo lamenté suficiente, dije con una calma que ni yo entendí. Ahora váyanse antes de que la policía llegue. Ellos rieron una risa baja burlona. Policía, por favor, doña. Todos sabemos que tardan en venir. No tanto como antes, contesté. Mientras hablábamos, mis dedos presionaban el botón de emergencia que la licenciada me había dejado instalado en el teléfono. Solo debía mantenerlo 3 segundos. Dentro de la casa, Teresa lloraba en silencio. Mamá no, susurró. Shh, le dije. Reza conmigo. Dios te salve, María. Otro golpe en la puerta, esta vez más fuerte. Última oportunidad, gritó el hombre. No hay más oportunidades, dije, y apreté el botón una vez más solo por si acaso. El sonido lejano de una patrulla comenzó a acercarse. Las sirenas rompieron el aire con un aullido azul y rojo. Los hombres se miraron, retrocedieron hacia el coche. Uno de ellos maldijo. «Esto no termina aquí», dijo antes de subir al vehículo. «Eso espero», respondí desde el otro lado, porque la justicia apenas empezó. El coche arrancó derrapando en la esquina. Yo respiré tan hondo que me dolieron las costillas. Teresa cayó de rodillas, llorando sin consuelo. «Nos iban a matar», sollozó. «Nos iban a matar, mamá». No le corregí tomándola de los hombros. Nos querían hacer creer eso. Pero el miedo ya no manda aquí. Minutos después, 2 agentes tocaron la puerta. Uno de ellos, una mujer de cabello recogido, habló con voz tranquila. «Doña Carmen, somos de la Policía Municipal. Recibimos la alerta». Les conté todo. Tomaron notas, revisaron el exterior. Uno de ellos dijo haber visto el coche alejarse hacia el periférico. «Se hará seguimiento», aseguró la oficial, «y mañana mismo pasarán a tomar declaración». Asentí aún temblando. «Gracias, oficial. Dios los bendiga». Cuando se fueron, la casa volvió a quedar en silencio. Solo el reloj y nuestros latidos. Teresa se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas. «No puedo más», dijo. «Quiero desaparecer». «No, hija. Lo que vas a hacer es vivir y asumir. No más huidas, no más silencio». Ella levantó la mirada llena de vergüenza. «¿Cómo puedes todavía hablarme así, después de todo lo que hice?» «Porque soy tu madre», respondí, «y porque si no te enseño a enfrentarlo, todo esto,
habrá sido en vano. Me acerqué a ella. Le limpié las lágrimas con los dedos. Te equivocaste, mija. Pero ahora te toca reparar. Y si no puedo, entonces camina despacio, pero no te detengas. El perdón no se pide con palabras, se construye con días. A la mañana siguiente, la licenciada Ana vino otra vez. Revisó los papeles, tomó declaraciones. Van a investigar quién está detrás, dijo. Ya se identificó el coche. Teresa la escuchaba con atención, los ojos rojos, pero decidida. Quiero testificar también, dijo. Quiero contar todo. Ana la miró con aprobación. Eso ayudará mucho, Teresa. Es un paso valiente. Cuando la abogada se fue, el sol entró por la ventana bañando la mesa donde antes comíamos con miedo. Tomé las tazas, las lavé y me sorprendí al notar que el agua ya no estaba tan fría. Teresa se me acercó. ¿De verdad crees que podamos salir de esto, mamá? Sí, respondí, pero con una condición. ¿Cuál? Nunca más volver a callar, ni a justificar el daño, ni a permitir el miedo. No más. Ella asintió despacio, como quien recibe una orden que se convierte en oración. Esa noche encendí una vela frente a la imagen de la Virgen. El resplandor cálido se reflejó en la pared dibujando una sombra de madre e hija abrazadas. Teresa se arrodilló a mi lado. Gracias, mamá, susurró. No me mereces. Tal vez no le respondí. Pero la maternidad no es un premio. Es una promesa, y yo la pienso cumplir. Las dos rezamos en silencio. Afuera, los grillos volvieron a cantar. Por primera vez en mucho tiempo, el sonido no me dio miedo. Antes de irme a dormir, miré a Teresa, acomodando su cama con movimientos lentos, humildes. Me di cuenta de que aún había un largo camino por recorrer, pero al menos ya caminábamos en la misma dirección. Apagué la luz y en la oscuridad repetí en voz baja: no más miedo, no más dolor, no más mentiras. Y el reloj, como si me respondiera, dio las 11 con un golpe firme, claro, redondo. Han pasado 3 meses desde aquella noche. El barrio ya no suena igual. Ahora el viento trae voces de niños, música de radio, olor a pan dulce y tortillas recién hechas. Pero a veces, cuando el silencio se alarga demasiado, todavía puedo oír el eco de esos golpes en la puerta de las amenazas que marcaron nuestras paredes y nuestros sueños. La diferencia es que ya no me paralizan. Ahora, cuando escucho un ruido, me levanto, reviso y sigo respirando. Porque aprendí que el miedo no desaparece, se domestica. Teresa sigue conmigo. Después de todo, no tuve el corazón para echarla de casa, aunque hubo noches en que lo pensé. Pero su arrepentimiento fue real. Lo vi en su mirada, cuando se presentó voluntariamente ante las autoridades para ampliar su declaración. La licenciada Ana me acompañó aquel día. Es un acto valiente, Teresa, le dijo, y eso vale mucho ante la justicia. Teresa bajó la cabeza. Solo quiero enmendar lo que hice. El proceso fue largo, lleno de papeles de firmas y de palabras que dolían más que cualquier castigo. Pero también fue una lección. La policía arrestó a 2 hombres, el de la voz detrás de la puerta, y su socio, un tal Gutiérrez. Ambos tenían antecedentes. No tardaron en confesar que habían manipulado a varias personas endeudadas como mi hija para quedarse con propiedades. La abogada me mostró los informes con cuidado, como si me entregara algo frágil. Gracias a su denuncia, doña Carmen se desmanteló una red. Hay otras familias que ahora pueden dormir tranquilas. No supe qué decir. Solo asentí con un nudo en la garganta. Quizá Dios había permitido todo aquello para darme una nueva misión, no solo sobrevivir, sino advertir. Esa noche, mientras fregábamos los platos, Teresa habló.
¿Sabes qué fue lo peor? ¿Qué creer que tú no me amarías si te decía la verdad? Pensé que preferirías odiarme viva que decepcionarte muerta. Dejé de fregar. Hija, lo único que me habría decepcionado sería perderte sin haberlo intentado todo. Nos miramos y por primera vez en mucho tiempo no vi en ella la sombra de la culpa, sino un brillo tímido nuevo, como si la vida le estuviera dando permiso para empezar de nuevo. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Cambié las cerraduras, pinté las paredes y planté rosales en el jardín, los mismos que mi madre cultivaba cuando yo era niña. Teresa ayudó en todo. A veces se quedaba callada, otras cantaba bajito como cuando tenía 5 años. El primer domingo de mayo, Día de las Madres, me trajo un pequeño regalo, una servilleta bordada con hilo rojo. En una esquina, las palabras decían: «Gracias por no rendirte, mamá». La abracé y en ese abrazo se deshicieron años de distancia, de juicios, de silencios. Una tarde, la licenciada Ana vino a visitarnos. Traía un cuaderno y un plan. «Doña Carmen, estamos formando un grupo de apoyo para mujeres que han vivido situaciones parecidas. Queremos que usted nos ayude a hablar con ellas». Me quedé muda unos segundos. «Yo sí. Usted tiene algo que nosotras no, la experiencia de haber enfrentado el miedo y seguir de pie». Sonreí, no por orgullo, sino por gratitud. Si puedo evitar que otra madre pase por lo mismo, cuenten conmigo. Desde entonces, cada martes por la tarde, abro mi casa a mujeres del vecindario. Nos sentamos alrededor de la mesa de madera, compartimos café y pan y hablamos de todo, del amor, de la soledad, de la vergüenza y del perdón. Al principio llegaban 3 o 4, ahora ya somos 12. Algunas vienen con hijas, otras con nietas. Hay lágrimas, risas y sobre todo verdad. Teresa también participa. A veces escucha a otras, se atreve a contar su historia con voz firme, sin ocultarse. Cada vez que lo hace, noto cómo algo se sana entre nosotras. Una noche, al cerrar la puerta después de la reunión, le dije: «Mija, ¿te das cuenta? Lo que nos destruyó también nos salvó». Ella asintió. «A veces Dios tiene un humor raro». «No, sí», reí suavemente, «pero siempre justo». Hace unos días recibí una carta del juzgado. El caso se cerró oficialmente. Los culpables fueron condenados. Nadie más volverá a tocar nuestra puerta con mentiras. Guardé la carta en una caja, junto a las fotos viejas, la boda con tu padre, tus primeros pasos, las navidades, de cuando aún creías que el mundo era sencillo. No lo es, hija, pero sigue siendo hermoso si se mira con el corazón despierto. Esa noche encendí una vela frente al altar. Teresa se sentó junto a mí. «¿Por qué sigues rezando tanto, mamá?» «Porque orar no cambia a Dios», respondí, «pero me cambia a mí». Ella sonrió. «Entonces enséñame a rezar contigo». Y lo hicimos, juntas, en voz baja. Era la misma oración de siempre, pero sonaba distinta, porque ahora no era súplica, era agradecimiento. Hoy la casa huele a guisado, a pan, a esperanza. La pintura nueva brilla con la luz del mediodía y los rosales están floreciendo. El rojo de sus pétalos me recuerda la servilleta de Teresa. Mientras escribo esto, escucho su risa en el patio ayudando a los niños del barrio con la tarea. Ya no es la mujer quebrada de hace meses, es otra. Y en cierto modo, yo también lo soy. La gente me pregunta cómo pude perdonarla. Les digo que el perdón no se da por debilidad, sino por libertad. Perdonar fue mi manera de dejar de ser prisionera del pasado. Y aunque todavía tengo cicatrices en el alma más que en el cuerpo, aprendí a verlas no como recordatorios del dolor, sino como prueba de que sobreviví. A veces por las noches antes de dormir, vuelvo a pensar en aquella sopa, en el olor del caldo en la cuchara,
temblando entre mis dedos en el momento exacto en que supe que algo estaba mal. Y luego pienso en cómo, sin saberlo, ese instante cambió todo, destruyó lo falso y reveló lo verdadero. No sé si algún día podré olvidar, pero ya no quiero hacerlo. La memoria es también un tipo de amor. Si tú que escuchas esta historia, ¿alguna vez has sentido que tu propio hogar se convierte en campo de batalla? Recuerda esto. La verdad puede doler, pero también salva. No te calles. Busca ayuda. Habla, aunque la voz te tiemble. Y si alguna vez traicionaste sin querer a alguien que te amó, ten el valor de mirar atrás y pedir perdón. Nunca es tarde para empezar otra vez. Yo lo sé, porque mi hija un día puso algo raro en mi sopa. Pero lo que ella no sabía es que al hacerlo nos obligó a descubrir el ingrediente más fuerte de todos, la verdad. Y la verdad, aunque queme, también cura. Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario y cuéntame desde dónde la estás escuchando. Queremos seguir compartiendo contigo relatos que nos recuerden que incluso en medio del dolor, la esperanza siempre encuentra su camino. Suscríbete al canal, comparte este audio con alguien que lo necesite y acompáñanos en la próxima historia. Porque mientras sigamos hablando, ninguna herida será en vano.